Bueno, jóvenes, nos vamos acomodando, vamos ocupando nuestros lugares. Mientras van llegando todos, nos acomodamos. Bueno, miren, vamos a tener un regalo inesperado que nos llega justamente desde la República Dominicana. Vamos a tener un cortísimo video que nos ilustrará un poco sobre el turismo. Esto nos lo trae el padre José Ramón Santana, que es el consejero eclesiástico de la Embajada de la República Dominicana ante la Santa Sede. Entonces vamos a ver este pequeño video mientras esperamos la conexión con Roma para escuchar al cardenal Sandri. República Dominicana, cuna de la evangelización del Nuevo Mundo. Todo inició bajo el mismo trayecto del Sol, en La Hispaniola, primera ciudad del Nuevo Mundo, donde fue celebrada la primera misa hace más de 525 años por los primeros misioneros y evangelizadores. Espacio donde miles de feligreses viven su fe y celebran la renovación de su bautismo. Primera catedral erigida en el Nuevo Mundo y primera construcción católica de las Américas. Lugar de la Declaración de los Derechos Humanos en el sermón de Fray Antón de Montesinos. Rica por su diversidad arquitectónica de estilos, gótico, minimalista y colonial. Casa de una de las reliquias de la Cruz del Calvario y hogar de la primera advocación mariana del Nuevo Mundo, con el santuario más visitado de la República Dominicana y el Caribe, acogiendo a miles de peregrinos que hacen experiencias de fe. Ven a República Dominicana, tu destino turístico religioso que se convierte en parte de ti. Bueno, mientras nos preparamos para la conexión con Roma, para poder compartir un momento de reflexión y conocimiento también de esas 6 iglesias sui iuris, que son las iglesias orientales, que son minorías que viven, aman, resisten su identidad en esos países de Oriente, entre realidades muy grandes como son y muy fuertes como son el mundo musulmán y como son las iglesias ortodoxas, que son mayoritarias. Estas pequeñas minorías son aquellas a las que, de alguna manera, estas iglesias de Oriente, pero también las iglesias eslavas, de las cuales nos hacía referencia Bárbara. Bárbara nos hizo una referencia a las iglesias eslavas. Juan Pablo II, el primer patrono de Europa fue San Benito, que miraba, como siempre tenemos, el casco de la nave hacia Occidente. Y Juan Pablo II dijo, Europa respira con 2 pulmones, y nombró a Cirilo y a Metodio patronos de Europa. Después vinieron otros patronos también de Europa que enriquecieron una lectura de toda la realidad maravillosa y polifacética que es Europa. Pero
las iglesias de Oriente pertenecen a otra realidad. Yo, para anticiparnos, mientras esperamos la conexión, voy a leerles un poquito del currículum del cardenal Sandri. Está escrito en italiano, así que disculpen que yo voy leyendo y traduciendo, así que lo leeré medio a los tropezones. Bueno, él nació en Buenos Aires. Le vamos a disculpar que sea porteño, pero como no nos escucha, le vamos a disculpar que sea porteño. Sus padres italianos de la provincia de Trento emigraron a la Argentina y él nació allí. Fue ordenado sacerdote y hizo la... Oh, buenos días, Eminencia. Buenos días, Eminencia. ¿Cómo está usted? ¿Usted no me ve? ¿No? ¿Nos ve? No pareciera escuchar. ¿Ahora sí? A mí estas transmisiones me parecen más a veces a las sesiones espiritistas, porque uno dice, ¿me ves? ¿Estás? ¿No estás? ¿Me escucha? ¿No me escucha? A veces parece como las sesiones de espiritismo, ¿eh? Pero a mí, cuando tenemos tantos de estos ahora Zoom y no Zoom, que van y que vienen y que te mando el enlace y que te traigo el enlace, que es una maravilla porque nos podemos sentar, reunirnos y demás, pero a mí me da esa sensación siempre del espiritismo. ¿Vieron con la mesa de espiritismo? Está, no se escucha, no se escucha, va, viene. Bueno, seguía diciendo, vamos a seguir leyendo la biografía del cardenal Sandri. Es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana. Entró en el servicio diplomático, estuvo en varias nunciaturas. Yo leo así un poco a vuelo de pájaro. Fue consagrado arzobispo por Juan Pablo II, fue nuncio apostólico en Venezuela, en México. Después fue llamado a Roma como sustituto de la Secretaría de Estado. Ustedes saben que es la tercera autoridad de la Santa Sede, el sustituto, que tiene una tarea importantísima. Fue aquella voz y aquel rostro que el 2 de abril de 2005 le dijo al mundo que el Santo Padre Juan Pablo II había pasado a la casa del Padre, desde el atrio de la Basílica de San Pedro. Y también cuando el Papa ya no podía hablar, era la voz de Juan Pablo II. Todos lo recordamos a lo mejor más por eso que por toda su tarea diplomática, que ha sido enorme. En 2007, Benedicto XVI lo nombró prefecto de la entonces Congregación para las Iglesias Orientales, lo creó cardenal en el 2020, y fue elegido vicedecano del Colegio Cardenalicio. Es miembro de la doctrina de la fe, de los obispos, de la evangelización para la cultura y la educación, para el diálogo interreligioso, para la unidad de los cristianos, de los textos legislativos, de las comunicaciones, del Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica, de la Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo entre las Iglesias Católica y Ortodoxa. Como prefecto del Dicasterio para las Iglesias de Oriente, ha realizado diversas visitas en Ucrania, Bulgaria, Macedonia del Norte, Hungría, Rumania, Georgia, Turquía, Armenia, Siria, Líbano, Jordania, Irak, Egipto, Palestina, Israel, Etiopía, Eritrea, India, Estados Unidos y Australia. Bueno, seguimos esperando la conexión que cuanto antes venga. El cardenal nos va a hablar justamente de las iglesias de Oriente. Estas iglesias que tienen una riquísima tradición, una fortísima identidad, cada una de ellas, fortísima identidad. Buenos días, Eminencia. Buenos días, don Gustavo. Me alegra verlo. Bueno, a mí también. Un gusto verlo y verlo también. Se ha repuesto muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Lo queremos saludar. Le agradezco la presentación y quisiera... ¿Usted escuchó todo lo que dije? ¿Usted escuchó todo lo que dije? Bastante, sí, casi todo. Sí, que sí. Casi me disculpé porque era porteño. Sí, soy de Buenos Aires, como usted quizás. No, usted es de Yo soy bonaerense, Eminencia, somos otra cosa. Sí. En cambio, como el Papa, como... ¿Pero usted es de San Lorenzo también? ¿Cómo? ¿Usted es de San Lorenzo? También, mire, casi todos los inmigrados italianos en Argentina, por lo menos en la zona de María Auxiliadora y de Buenos Aires, donde estaban los salesianos, como un salesiano fundó el cuadro de San Lorenzo, casi todos eran de San Lorenzo, y ciertamente también los míos.
pero sin fanatismo de mi parte. Creo Bueno, que mire, yo también soy el de, Papa, yo ¿no? soy de River desde niño. Soy de River. Creo que también el Papa es sobrio e hincha de San Lorenzo. Muy bien, muy bien. Bueno, Eminencia, nosotros ya hemos leído su presentación, que yo la leí a vuelo de pájaro, porque si leemos todo lo que usted ha dicho y ha hecho, no nos alcanzan los libros del mundo. Entonces, simplemente hemos hecho a vuelo de pájaro una presentación. Bueno, lo escuchamos con alegría, un abrazo a usted, a las iglesias de Oriente, a las queridas iglesias de Oriente. Es una realidad que necesitamos conocernos y trabajar mucho más. Tenemos tanto que construir juntos. Gracias. De nada. Quisiera comenzar mis palabras con un saludo muy fraterno al señor arzobispo de Santiago de Compostela, al presidente de este Congreso Mundial de Pastoral de Turismo, al secretario don Gustavo y a todos los participantes. Los ojos fijos en el cielo no distrajeron a Abraham, sino que lo animaron a caminar en la tierra, a comenzar un viaje que por medio de su descendencia iba a alcanzar todos los siglos y latitudes. Palabras del Papa Francisco al encuentro interreligioso en Irak el 6 de marzo del 2021. Con estas palabras, durante su visita a la ciudad de Ur de los Caldeos, a razón de su viaje apostólico en Irak, el Papa Francisco nos recordaba la llamada abramítica de todo hombre que mientras mira las estrellas del cielo y arde de amor por Dios, no pierde de vista la meta final, emprende el santo viaje y reconoce que es imprescindible abrirse a la voluntad divina, vaciarse de afectos y salir de sí mismo. En esa tierra desolada por la guerra y la injusticia humana, el Papa nos regalaba también una imagen profunda y a la vez dolorosa. Nos ofrecía la imagen del vestido variopinto y resaltaba la diversidad de las iglesias de Irak, las cuales se ven desgarradas a motivo del sufrimiento de los fieles que las componen. Estos mismos hijos son quienes, al contrario que Abraham, anhelan permanecer en aquella tierra bendita, pero se ven forzados a emigrar por razones superiores a sus propios deseos. De este modo, muchos fieles de las iglesias orientales, a pesar de desear permanecer en sus países de origen, están presentes en muchas otras tierras lejanas, haciendo que nuestras iglesias se localicen no solamente en Oriente, sino que van más allá de las fronteras tradicionalmente establecidas. Son verdaderos peregrinos en este mundo, son figura y reflejo de la vida itinerante de nuestro padre Abraham. La imagen de la peregrinación como salida de la propia tierra no es lejana a nuestro tiempo, ni mucho menos ajena a nuestros ojos. Recordemos los diferentes éxodos que los fieles de algunas iglesias orientales han experimentado en el pasado y que siguen experimentando en el presente. Pienso concretamente en los fieles de la iglesia armenia, sea apostólica que católica, los cuales a inicios del siglo pasado, por varias circunstancias, se vieron forzados a abandonar las tierras de sus ancestros y motivaron el cambio de la sede patriarcal desde la ciudad armenia de Echmiadzin a Sis, en la región de Cilicia, ubicada al sur de la actual Turquía. En este sentido, es necesario ser conscientes de que las iglesias orientales se distinguen esencialmente por ser tradicionalmente tierras de peregrinación. Pensemos en la iglesia de Jerusalén,
que tiene la gracia de custodiar los lugares de la presencia histórica de Cristo sobre la tierra. Aún así, no podemos olvidar que los miembros de las iglesias de Oriente se caracterizan también por convivir con grandes y antiquísimas tradiciones que hacen de la peregrinación un aspecto único y distintivo. Pensemos en la peregrinación de los fieles musulmanes a la Meca o en el regreso de nuestros hermanos mayores a la ciudad santa de Jerusalén. Asimismo, debemos recordar que las iglesias orientales son también aquellas que custodian las metas de peregrinación. Pero no basta solo recordar, es necesario dar la debida gratitud a los cristianos de Medio Oriente, que en cuanto custodios de dichos lugares son las piedras vivas que mantienen en pie el edificio de la Iglesia y el Evangelio en tierras desgarradas por la guerra, el dolor y la injusticia. Son ellos, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, los miembros del cuerpo que parecen más débiles y que sin embargo son necesarios. Pero a pesar de ello, como afirma el apóstol, el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Por tal motivo, la colecta pontificia Pro Terra Santa se convierte en la forma solidaria de ayudar a quienes viven en aquellas tierras. Pienso en todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han contribuido instancablemente para que la misión de la Iglesia en esas tierras benditas continúe. Esta es también parte de vuestra misión, queridos amigos. Y por ello os suplico, sentiros Iglesia, no solo cuerpo, un solo cuerpo, porque si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Sois vosotros quienes construís el reino de Cristo y permitís que la obra no se detenga. Ahora bien, la peregrinación posee también una dimensión típica, ya que es un signo de comunión entre fieles orientales y occidentales. En efecto, debido a la situación actual, la peregrinación se convierte para algunos hermanos orientales en la posibilidad de regresar a casa. Pienso concretamente en las comunidades de la diáspora. La peregrinación es también, por tanto, un retorno a los orígenes, a las raíces de la tierra de la salvación. Pensemos en los cristianos de Israel, Palestina, Egipto, Jordania, Líbano, Siria y Turquía, quienes, motivados por varias situaciones, regresan a sus hogares. Sin embargo, muchos de los cristianos orientales se ven privados de la posibilidad de regresar a casa. Y en estos casos se trata de una peregrinación interior que conlleva sufrimiento humano y a la vez consolación divina. Este sentimiento de desolación inspiró al salmista, quien ante la impotencia del exilio con ahínco recitaba: junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Este es el clamor del fiel oriental, que en la impotencia de la imposibilidad de regresar a casa, experimenta interiormente el regreso a su patria amada. La peregrinación es además un lugar de súplica. Pensemos en la peregrinación anual que se lleva a cabo en Ucrania, donde miles de fieles, jóvenes y ancianos, dirigen devotamente sus pasos hacia el santuario de Sabarnitsa, lugar donde tuve la posibilidad de presidir la misa en el pasado. Es allí donde los fieles se postran ante la Madre de Dios
y viven las dimensiones típicas de la reconciliación. La peregrinación los enriquece, es el camino de la oración, la fatiga, el canto, la celebración del sacramento de la reconciliación, la vigilia nocturna y la celebración de la Eucaristía el día del Señor. Esta peregrinación es particularmente significativa para todos los cristianos católicos de Ucrania. En efecto, cuando en 1946 la Iglesia Católica fue forzada a la clandestinidad, a la diáspora o a vivir una fe de catacumba, los monjes, quienes seguían viviendo su fe y trabajando clandestinamente, reedificaron y renovaron ese mismo santuario junto a la comunidad católica ucraniana. Tal vez esta situación nos parecía lejana en el tiempo, pero aunque con un contexto completamente diferente, se hace nuevamente presente en una tierra desgarrada por la guerra. ¿Qué significa hoy para un cristiano católico en Ucrania, la peregrinación a ese santuario, a un santuario donde vive la Madre de Dios y de la paz? La peregrinación es asimismo un lugar de fraternidad humana. Pensemos en la peregrinación enmarcada en el contexto de la difícil situación que se vive en el Líbano, donde los grandes santuarios marianos como Harissa fungen de lugares de refugio y protección en una tierra maltratada por la guerra, la crisis y el hambre. Sin embargo, a pesar de las adversidades y sufrimientos, los fieles no dejan de peregrinar, no se rinden, no dejan de suplicar a los grandes santos maronitas, Charbel, Rafka, no se doblegan ante el dolor y la injusticia, sino que, como herederos y custodios de la tradición bíblica, se refugian corporal y espiritualmente en los santuarios. Pienso en los jóvenes que tradicionalmente durante la peregrinación buscan refugio y descanso en el santuario de Santa Rafka. Pienso también en la famosa peregrinación hacia la magnífica estatua de María en Harissa, que desde lo alto de la colina custodia todos los fieles que bajo su regazo se acogen. Frente a mis ojos tengo la imagen de aquellos hombres y mujeres de todas las edades, confesiones cristianas, aún musulmanes y religiones, que descalzos suben hasta lo más alto de la colina para venerar a la protectora del Golfo de Beirut, a Mariam, la madre de todos. Es cierto que los fieles de las iglesias orientales en el Líbano se sienten como vaciados de toda energía humana y tal vez se sientan ajenos a la fe. Sin embargo, bajo la cruz Stabat Mater y bajo la gran estatua de Nuestra Señora de Harissa está su pueblo. Ella fue proclamada Madre de la Humanidad, Madre de la Iglesia, Madre de los libaneses y de cada uno de nosotros. Proclamando la Madre de la Humanidad, Dios le había encomendado a todas las criaturas de la tierra por la eternidad. Por ende, el santuario de Harissa es también un lugar donde encontrar en el silencio y en la fatiga del camino a la única madre del género humano. Asimismo, pienso también en la experiencia que tuve hace poco tiempo durante el encuentro con algunos representantes chiitas en el santuario de Imam Ali de Irak, que me contaban su experiencia de peregrinación en los santuarios de los 12 grandes imanes. Ellos me narraban que alrededor de estos lugares de peregrinación ha surgido una clínica especializada en el cuidado de niños autistas.
En este sentido, estos santuarios se han convertido en lugares de misericordia y de caridad desde la perspectiva islámica. Ahora bien, estoy seguro que incluso para el cristiano iraquí que ve a los chiitas peregrinar hacia esos lugares, es importante el testimonio de estos hermanos, gracias a los cuales florecen obras de misericordia. Esta perspectiva de la caridad islámica de cara al jubileo corresponde con lo que ha señalado el Papa Francisco durante la peregrinación y el paso por la Puerta Santa. Las obras de misericordia poseen una dimensión tan profunda que no solo prevé un cierto ritualismo externo, sino también una práctica que se manifiesta en las decisiones de vidas personales y comunitarias. De hecho, así como hay un pecado social, también hay una redención que pasa por las decisiones de la comunidad. Las obras de caridad visibles se convierten en signo de misericordia que el hombre experimenta en su corazón. En este sentido, esta experiencia en Irak es también para nosotros cristianos un testimonio de vida que nos enseña que los fieles de otras religiones peregrinan anualmente y crean lugares de caridad y misericordia. Por tanto, considero que es importante aprender a mirarse los unos a los otros, especialmente en vista de la declaración de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana y la encíclica Fratelli Tutti y Papa Francisco, donde se nos recuerda que las obras de caridad realizadas por los hermanos de otras religiones son también una ocasión para que el cristiano capte la especificidad y la riqueza de su propia fe, pero que no excluye la posibilidad de enriquecerse con cuerdas semejantes, como si de un instrumento musical se tratase, que también resuenan entre hermanos y hermanas que no comparten nuestra fe. La peregrinación es finalmente un lugar de esperanza. En mi mente demora la imagen de la devoción de los fieles de las iglesias orientales en Siria, quienes durante la vigilia de la Santa Cruz se dirigen con devoción hacia Malula, un pequeño poblado escarpado donde se conserva un monasterio en honor de Santa Tecla, quien fue milagrosamente salvada de sus perseguidores al abrirse la montaña para protegerla. Desde ese lugar los peregrinos, rememorando la experiencia del sufrimiento, del martirio y en tiempos odiernos de la profanación que tuvo lugar allí por parte de algunos extremistas, experimentan que después de la pasión y de la muerte, la esperanza y la fe cristiana nos llevan directamente a la resurrección. Es cierto que sin pasión y muerte no habrá resurrección, pero es igualmente verdadero que el sufrimiento humano, la fatiga de la cruz diaria y la muerte no tendrían sentido sin la resurrección de Cristo. Esta es la fe del cristiano, que como Pedro es capaz de reconocer que la gracia divina es superior a la miseria humana. Es la fe de aquel que no pierde la esperanza y que repone toda vida en el único que ha sido capaz de salir victorioso de la cruz, Jesucristo nuestro Señor. Queridos amigos, muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Eminencia, primero por esta reflexión tan hermosa. También nos damos cuenta cuánto nos falta conocer y comprender la realidad de las iglesias de Oriente, cuánto estamos atrás en el camino y, claro, es difícil amar aquello que no se conoce.
pero gracias por esta primera full immersion sobre las iglesias de Oriente. Aquí está nuestro presidente, el cardenal Juan José Omeya, que nos está presidiendo, y yo le he pedido que pueda despedirlo y saludarlo en nombre de esta asamblea. Le quiero decir, Eminencia, aquí somos 170, están varios obispos de distintos lugares, los directores nacionales de Pastoral de Turismo de muchos lugares del mundo, que van desde la India hasta la República Dominicana, y que nos están siguiendo y lo han seguido a usted por streaming, cerca de 400 personas, la última información que tuve es cerca de 390. Bueno, es una alegría poder compartir este momento con usted. El cardenal Omeya. Buenos días, cardenal Sandri. Es un gozo oírle. Ayer nos vimos, ayer estuvimos juntos, ¿verdad?, trabajando en Roma. Yo creo que resumo bien, sin haber escuchado, pero en el silencio, y porque yo mismo sentía una emoción escuchándolo, creo que resumo bien en una palabra sola. Gracias por su emotiva y preciosa charla o conferencia o transmisión de la fe. Mire, mientras le oía, me ha hecho pensar en el mensaje que anoche, al llegar a casa, antes de ir a dormir, abrí el WhatsApp y me venía del monasterio de las Carmelitas de Jarisa un mensaje. Me ha llevado usted a Jarisa, al Líbano, en su charla. Pero esta mañana, antes de coger el avión en Barcelona, he abierto también el WhatsApp y he visto un WhatsApp que tiene mucho que ver con lo que usted nos ha dicho y lo cuento aquí para todos y para usted y con eso acabo. Había un señor delante del Padre Dios en el cielo y un señor en la tierra rodeado de unos pobres, de unos enfermos, de unos hambrientos, de unos de otra raza, y le decía: Señor, aumenta mi fe. Y Dios le decía: lo que tienes que pedir no es aumentar la fe, sino aumentar la mirada y los oídos, porque no me ves a tu alrededor, no ves lo que tienes. Usted esta mañana nos ha querido abrir los oídos y los ojos, mirando y llevando nuestra mirada hacia el oriente, donde hay hermanos nuestros, donde nació Jesús, donde empezó la fe, y diciendo, y ahí tienen unos hermanos, no se queden solo en sus obras de arte, en sus lugares de turismo y de peregrinación preciosos, en sus lugares de origen, volver los ojos también a otros lugares donde lo están pasando mal, por la persecución, por el olvido, etcétera, etcétera. Gracias por ese milagro que usted ha querido, con la ayuda del Señor, sembrar entre nosotros. Abrirnos bien los ojos y los oídos y escuchar esa realidad turística preciosa que es el hermano necesitado en nuestro mundo. Muchas gracias. A ustedes, cardenal, y a todos los presentes, un gran saludo, un gran abrazo y recomendarles ojos y oídos atentos especiales para Oriente. Gracias. Bueno, hemos tenido la alegría de compartir este momento tan importante con el cardenal Sandri, que debía estar presente aquí físicamente, simplemente, bueno, tuvo una intervención la semana pasada, pero hemos visto que se ha recuperado magníficamente y, bueno, pero todavía está un poquito convaleciente, entonces esta ha sido una manera de darnos un abrazo en la distancia y poder encontrarnos con esa realidad que no podíamos dejar de mirar, sobre todo en las circunstancias actuales. Yo me olvidé de decirle al cardenal, pero ahora se lo mando con un mensaje, que delicadamente, cuando se programó este congreso, en la fachada de la Catedral de Santiago, sácame a mí por la Catedral de Santiago, que es más bonita. En la fachada de la Catedral de Santiago hemos colocado los colores de la bandera de Ucrania. Hemos querido delicadamente, sin agredir a nadie, porque agresores hay demasiados en nuestro mundo, hemos querido simplemente colocar nuestro corazón junto a los hermanos de Ucrania. Bueno, el cardenal Juan José Omeya nos va a hablar, yo no sé si leer su biografía porque
Si la del cardenal Sandri no alcanzarían los libros, la del cardenal Omeya... Muy bien, muy bien. Yo hago tiempo, le hago de telonero, como dicen en los conciertos. El cardenal Omeya nos va a hablar del hombre itinerante en una sociedad multicultural y multirreligiosa, a la luz del magisterio del Papa Francisco. Yo os comenté que el cardenal Omeya había hablado de un tema más o menos similar en el Sexto Congreso de Éfeso. Pero claro, han pasado muchos años, él era un joven obispo auxiliar de Zaragoza y hoy es un experimentado arzobispo de Barcelona y presidente de la conferencia. Veo que los teloneros hablan por hablar, ¿no? Así llenan el tiempo. Bueno, yo hago lo mismo, más o menos. Bueno, don Juan José, lo queremos escuchar a usted. A mí están hartos de escucharme ya. Pues muchas gracias y lo he experimentado. Como no me conocías, puedes decir cualquier tontería. Cuanto más avanza uno, más pequeño se ve y menos sabe. Solo sé que no sé nada. Pero sí, fui a Éfeso, era ya hace muchos años, jovencito, obispo, y allí di una charla, si es verdad. Mirad, yo quisiera esta mañana, evito los saludos, porque os han saludado y nos saludamos todos tantas veces. Un saludo a todos. Yo digo, hay muchas autoridades, hay menos autoridades, lo que queráis, pero todos somos, al final, hijos de Dios y hermanos. Así que, hermanos todos, un saludo. Y oyendo a la teóloga que ha hablado antes, no me acuerdo el nombre, Bárbara, me ha venido al pensamiento lo que este verano aquí, en Santiago de Compostela, en el Monte del Gozo, estuvimos los jóvenes de España y también vinieron del extranjero, pero fundamentalmente eran de España 12.000 jóvenes en la PEJ, que llamamos, la Peregrinación Española de los Jóvenes. Y ahí tuvimos los primeros días unas catequesis. Yo el primer día me senté humildemente allí a escuchar la catequesis que daba un obispo y al acabar dio un testimonio un joven y dijo, espontáneamente buscaban a alguien que diese un testimonio y he sido yo, no encontraba y digo, pues ya doy mi testimonio. Un chico catalán. Y él dice lo siguiente, yo no era cristiano, no estaba bautizado, mundo de la droga, mundo del sexo, lo que sabéis que hoy en día en el vacío todo el mundo busca y que a mí me recordaba un poco a San Agustín. Daba un testimonio que me quedé impactado. Y dice, yo estaba harto, vacío, pero yo notaba una cosa que me gustaba mucho y que me hacía mucho bien, y era irme a la montaña y escalar. Y allí encontraba una paz inmensa. La creación, la montaña, el campo, me daba paz y daba sentido a mi vida. Y me decidí a hacer el Camino de Santiago. Y en el Camino de Santiago llegué finalmente a la ciudad de Santiago. Y cuando vi la catedral, me senté en la plaza del Obradoiro y mirando la catedral, experimenté la misma sensación de gozo y de paz que en la montaña. Y entonces me hice esa reflexión, discernimiento. La montaña me da paz y la iglesia me da paz. Tengo que investigar por qué. ¿Qué hay aquí detrás? Porque en la iglesia dicen que está Dios. Y es así como hice el itinerario, por no contar toda la conversión, hacia el encuentro con Jesucristo. En Pascua fui bautizado, primera comunión, confirmación, y aquí me tenéis deseando seguir dentro de la iglesia y ser cristianos. Cuento esto porque las peregrinaciones al final nos tienen que llevar a eso. La belleza, la hermosura, la paz, la fraternidad, nos tienen que llevar a eso. Permitidme que empiece mi charla diciendo, el hombre
un ser itinerante en una idea global, en una aldea global. En los años 60, con los avances tecnológicos, ¿hasta qué hora tengo, Gustavo? Ah, pues los presidentes de las conferencias episcopales tienen todo el tiempo, vale. Muy bien. Gracias, porque soy tan charrador como los argentinos, perdonadme, que no acaban nunca. El Papa dice es que tenemos la lengua muy suelta los argentinos. Yo digo, pues debo ser argentino. Bueno, con los avances tecnológicos aparecieron los primeros televisores en muchos hogares. Ocuparon un espacio en nuestras casas, no sé en otras naciones, pero en España, los años 60. Ocuparon un espacio en nuestras casas y llenaron muchas horas de nuestra vida. Vivíamos ilusiones a distancia y nos entretenían. Los medios de comunicación y los transportes han dado un nuevo rumbo a nuestra vida y lo han hecho a gran velocidad. El mundo actual ha sido calificado como una aldea global. Se han acortado las distancias, lo lejano es ahora cercano y vecino, las redes sociales transmiten al instante cualquier acontecimiento que sucede en cualquier rincón del planeta, los medios de comunicación dan a conocer realidades geográficas, culturales y patrimoniales que antes era imposible visualizar por su lejanía. El hombre siente la necesidad de descubrir esas realidades. Los tours virtuales que cualquier ciudadano puede encontrar en Internet promueven ese deseo de experimentar y acercarse a lo lejano. La proximidad ha acelerado la circulación de las personas que desean conocer todo aquello que no tienen en su vida cotidiana y en su entorno inmediato. Se trata de una nueva cultura en la que el sector turístico protagoniza un papel muy importante. Hoy día hay diversos tipos de turismos, según las posibilidades de cada uno. Hemos interiorizado que ser turista ya no es un lujo, está al alcance de todos. El turismo mueve hoy innumerables personas que buscan en busca de descanso y distensión en un agradable escenario ambiental, climático, cultural o deportivo. Tengo que decir que eso ha aumentado exponencialmente. Y yo que vivo en la zona antigua de Barcelona, junto a la catedral, digo algunos días, Señor, ¿y no podrían quedarse esa gente en su casa? No deja ni salir de mi casa una cantidad de gente allí. Tiene que salir un guarda de seguridad para parar los turistas, para poder sacar el coche, que voy a algún lugar. Y, ¡ay, la iglesia! Digo, si es que vivimos aquí, porque ustedes, tengo que quejarme de ustedes, digo, pienso entre mí, no se lo digo. Es que se han movido. ¿Sabéis cuántos turistas el lunes pasado entraron en la Basílica de la Sagrada Familia? Está el rector aquí, ayer dio la charla, pero no sé si dio la cifra. Me decía el delegado mío responsable allí de la Junta Constructora, me decía 15.000. Eso era la cifra que cada día teníamos antes de la pandemia. Estamos volviendo a estos números. 15.000. Digo, ¿pero cuánto viaja? No dicen que hay crisis económica, no hay crisis familiar. ¿Cuánto viajamos? Bueno, esa es la movilidad. El turismo en sus múltiples formas actúa de motor del desarrollo económico de muchos pueblos, por eso también nos alegramos de que vengan turistas, no faltaría más, y así podemos acabar de construir la bella Basílica de la Sagrada Familia. Que vengan turistas, abran las puertas. Crece el desarrollo económico de muchos pueblos y transforma el horizonte y los modos de vida del hombre actual. La industria del turismo ha crecido aceleradamente hasta convertirse en la primera industria del mundo. Sus luces y sombras son evidentes, como lo son las luces y las sombras del mundo actual. Su belleza y su oscuridad. Todo tiene así, la cruz y la cara de la moneda. El santo pueblo de Dios, que no es ajeno a estos cambios, no puede perder la oportunidad de realizar su misión en el marco de esta importante realidad. Está llamado a ser fermento de verdad y esperanza en esta realidad cambiante. Segundo punto. El turismo
un universo de oportunidades. Una oportunidad para el desarrollo económico y humano. Lo explicito un poquito más. El turismo es una actividad que permite vivir a muchas familias, ciertamente. El turismo beneficia al país o al lugar receptor en su conjunto por los puestos de trabajo que genera en los servicios, pero también es cierto que esconde muchas sombras. Además, en ocasiones, el exceso de trabajo de los nativos y su despertar acelerado a nuevos bienes de consumo provoca un abandono de su vida espiritual y religiosa. El turismo en ocasiones refleja la cultura de nuestro tiempo con su insensibilidad ante la pobreza, la instrumentalización de los trabajadores del sector turístico y el desinterés por otras culturas. ¿Cuántas veces un turista llega a un país con el grupo con el que viaja, del que no saldrá de ese grupo hasta el final de su etapa vacacional y pierde la oportunidad de conocer y mezclarse con la realidad de las gentes del país que presuntamente ha visitado? Sí, visitamos los museos, visitamos las iglesias, pero la realidad, esa mirada, Señor, dame fe. Lo que tienes que pedir es la vista y el oído, escuchar el grito. El Papa Francisco, en su discurso en el Aula Pablo VI del 22 de marzo de 2019, a los dirigentes y socios del Centro de Turismo para Jóvenes, les invitó a promover, cito, un turismo que no esté inspirado en los cánones del consumismo o deseoso solamente de acumular experiencias, sino capaz de favorecer el encuentro entre las personas y el territorio y de favorecer el crecimiento en el conocimiento y el respeto mutuo. Si visito, decía el Papa, si visito una ciudad, no solo es importante que conozca los monumentos, sino también que me dé cuenta de la historia que tiene detrás, de cómo viven sus conciudadanos, de los desafíos que tratan de enfrentar. Y el Papa continuaba diciendo, me refiero a un turismo lento, no al estilo japonés, pim pam pum, venga fotos, y luego sabes ponerlas seguidas, sabes explicarlas. Esto lo digo yo, no lo dice el Papa, ¿eh? Me refiero a un turismo lento, que se contrapone al de las masas, porque promueve la calidad y la experiencia, la solidaridad y la sostenibilidad. Estas palabras del Santo Padre constituyen la carta de navegación de un modelo de turismo sostenible, en clave humanística y de inspiración cristiana. En este escenario de tanta trascendencia humana, la misión de la Iglesia consiste en ofrecer la luz humanizadora del Evangelio a la nueva cultura global y al desarrollo económico que promueve la industria turística. Es importante que la Iglesia no se aleje de los movimientos de la población y se interese por la cultura del ocio, ya que la Iglesia debe estar presente allí donde está la gente para realizar su labor evangelizadora. Dos. Estoy en el segundo punto. Una oportunidad de conocer y denunciar la injusticia. El choque de culturas, valores, niveles económicos, estilos de vida, etc., se revela con toda su crudeza en la práctica del turismo internacional. Más que crear problemas nuevos, el turismo ayuda a tomar conciencia de ellos y en parte contribuye a su solución, generando un mutuo conocimiento que siempre es fermento de acercamiento entre culturas y riqueza en los países visitados. Muchas veces, el turismo favorece la toma de conciencia de la injusticia general por el hecho de conocer la pobreza allí donde se encuentra. La comunicación directa entre los pueblos da a nuestra conciencia una mayor capacidad de compromiso. Cada vez que yo organizaba en mi diócesis anterior viaje a Tierra Santa, incluía, además de los lugares, la visita a una parroquia concreta. Y celebrábamos la misa con ellos en árabe, porque eran de lengua árabe, los palestinos, y un poquito castellano. Y luego compartíamos
Ellos nos ofrecían su café y sus frutos y nosotros el chorizo y el vino de La Rioja. Y hacíamos fraternidad, pero hablábamos con ellos, les escuchábamos, compartíamos. Es abrir horizontes. Yo creo que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. El turismo puede ser una ocasión para ir hacia el hermano desconocido, a menudo sufriente. 2.3. Una oportunidad de dignificar al receptor. En ocasiones, la diferencia cultural y económica entre los visitantes y visitados convierte a estos últimos en meros servidores o en espectáculo o adorno cultural de consumo. Las tradiciones o modos de vida pueden perder su dignidad cuando se les convierte en espectáculo o mercancía que se expone para entretenimiento o curiosidad de los turistas. La cultura de nuestro mundo tiende a la instrumentalización de las relaciones humanas, que convierten en objetos de uso y consumo a los demás individuos y sus culturas. Es importante que los organismos internacionales puedan supervisar las prácticas turísticas de forma que faciliten los intercambios culturales y que en ningún caso admitan la explotación moral y económica del país que les recibe. Estuve en esa isla que hay al final de África, enfrente, en Madagascar. Estuve en Madagascar dando ejercicios espirituales a unos sacerdotes y el obispo, antes de marchar, me dice, ¿quieres ver un poquito la zona turística? Sí. Y me dice, ¿pero quieres ver la otra zona turística, que es la de la prostitución? La cantidad de gente que viene aquí por su buen clima, buena comida y la prostitución. No hace falta que me lleves. Me lo imagino. No necesito pasar. Y dice, es que da verdadera pena verlo. Pero no quise entrar, porque ya lo conocemos. Esta es otra forma también, y en eso sois conscientes como yo. La Iglesia quiere colaborar a hacer frente a las externalidades negativas del turismo, aportando su experiencia en cada una de las iglesias particulares, así como mediante las reflexiones promovidas por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Ojalá que entre todos seamos capaces de orientar el turismo en una dirección que favorezca la dignidad de toda persona y de la actividad turística, evitando caer en la espiral consumista y mercantilista. 2.4. Una oportunidad para promover el encuentro. El turista, a veces muy distante del nivel económico, social y cultural de la población de su destino, busca un producto turístico específico que corresponda a sus necesidades de evasión, diversión, cultura y descanso. El carácter efímero de la estancia en el país limita las posibilidades de relación con el mundo social y cultural de los visitados. Pero es también cierto que existen otras formas de turismo que suponen una relación con los visitantes que enriquecen a unos y a otros. La Iglesia percibe como un hecho positivo este acercamiento de los pueblos. El turismo ha puesto al alcance de muchos la experiencia de un mundo global y plural que precisa profundizar en el sentido de la comunión, considerando prójimos a los no conocidos. El Papa Francisco, en su sueño de fraternidad universal, a la que ha dedicado la encíclica Fratelli Tutti, nos invita a tejer esa complicidad entre toda la humanidad y a preparar nuestros corazones al encuentro con los hermanos más allá de las diferencias de ideas, lenguas, cultura y religión. Introducir ese encuentro fraterno en nuestros tours de visitas, ese diálogo, yo creo que eso siempre enriquece y ensancha el corazón humano. La consideración de la Iglesia como misterio de comunión puede ser la más apropiada para afrontar el hecho de la movilidad de la población de forma creativa y dinámica. Allí donde existe gran afluencia de gente de paso, convendría crear símbolos de encuentro, comunión y celebración de la fe. Y esto no solo para los católicos, sino para que, con una perspectiva más amplia, sería también conveniente favorecer símbolos y espacios apropiados de encuentros ecuménicos o interreligiosos o de diálogo con los no creyentes. Muy a menudo,
El entretenimiento y el descanso, así como la contemplación de la belleza de la naturaleza, obra del Creador, abren el alma al encuentro con Dios y la reconciliación con el Padre. Por ello, no debería faltar en los lugares turísticos un centro visible al que se puedan dirigir los cristianos que están de paso o por estancia de pocos días. En un gesto de apertura y acogimiento hacia el turista sería bueno potenciar la celebración de esas misas internacionales en varios idiomas, en los grandes templos y zonas turísticas. Ya se hace en muchos sitios, pero potenciarlo, porque ahora hay mucho intercambio ya de lugares. Asimismo, se podría ofrecer al turista espacios para la escucha, que puedan ser escuchados también. Fuera de su sitio, tienen ganas de vaciar lo que llevan. Es muy bonito. El Camino de Santiago me impresionó el testimonio de una periodista francesa que empezó su camino simplemente por curiosidad, también por un poco de ejercicio, y cuando acaba aquí, escribe el libro de su peregrinación interior. Ella hizo un itinerario interior. Y aquí me decía el deán de la Catedral de Santiago, hace tiempo, al poco tiempo de ser elegido el Papa Francisco, y dice, es impresionante cuánta gente ha llegado aquí, y diciendo, y en el camino, al principio del pontificado de Francisco, los gestos y palabras del Papa Francisco han resonado en mi interior. Yo no era creyente, yo no era practicante, pero ahora vengo a confesarme. El Papa y ese camino me ha llevado al encuentro con Jesucristo. Se lo dije un día al Papa y casi lloraba. Digo, mire usted que está ayudando desde ahí, tan lejos, aunque no esté pastoreando cerca de la gente. Esto es espacios para la escucha y para la celebración del sacramento de la reconciliación del que tanto necesidad tenemos todos. Ya me confieso con Dios, pero a la verdad, ahora de la verdad, necesitamos el diálogo, ser escuchados y recibir el eco de mi vivencia. El turismo y la movilidad de la población facilitan el reconocimiento de los vínculos que unen a los pueblos y a las personas más allá de sus diversidades. En este contexto, la Iglesia puede ser un lugar de encuentro y reconciliación entre los hombres de la familia humana. 2.5. Voy acabando. La comida, no, vamos bien. Una oportunidad espiritual y evangelizadora. El turismo es una de las maneras de vivir el ocio. El ocio no es menos noble que el trabajo. Más aún, la forma más elevada de la relación religiosa con Dios es la contemplación, que exige momentos en los que sea posible la liberación del trabajo. Por eso la Iglesia nos dijo que el domingo no se podía trabajar, pero nos hemos empeñado en trabajar. Abrimos los supermercados, los ordenadores, el correo, las tesis doctorales, estamos todo el día trabajando. Digo, nos vamos a condenar por trabajar el domingo, cuando el Señor descansó. El ocio, relación con la familia, con los amigos, pero nos hemos... hay que hacer, hay que llevar esto. Estamos en un estrés, que yo creo que antes de entrar al cielo nos tendrán que llevar al limbo que dicen algunos que no existe en teología. Habrá que crearlo para que allí se relajen, y cuando estén relajados entren al cielo, porque si no van a poner nerviosos a todos los santos. No. Esto no estaba en la charla, Esto me ha salido espontáneamente. Pero es así. La misma Iglesia vive el descanso semanal, un tiempo de ocio que facilita la relación con el Señor, la participación en el culto religioso y la convivencia humana. Ir a la Iglesia, relajarse. ¿Corra usted en la misa? No, hombre, no corra. Yo estaba en África, de misionero en el Congo, entonces era Zaire, y decían, una misa de 1 hora. Esto es muy poco. Nosotros hemos hecho 3 horas de camino andando y usted nos lo cepilla en 1 hora. Déjenos descansar, déjenos cantar, déjenos danzar, déjenos guardar silencio, encontrar la paz. Y volvemos a casa renovados. Aquí no. Aquí volvemos cabreados.
porque el sermón ha sido más largo, porque han cantado mucho y al final, y yo les decía en los pueblos, no, os equivocáis. Ni el sermón ha sido largo ni los cantos han sido largos. Habéis llegado tarde a casa porque a la salida de misa os habéis quedado en la plaza hablando con vuestros amigos, que ha sido más rato la charrada que la misa. Porque nos cuesta hablar con Dios, porque no estamos contentos si no hablamos, no sabemos escuchar. Escucha y luego ya hablarás, porque Dios te ha dado a ti una sola boca y 2 orejas para escuchar, y no 2 bocas y un oído para escuchar. Y eso tendremos que ir también transmitiéndolo y diciéndolo. Ahora, el Papa dice, curas, ojo con el sermón. Más breve y conciso, porque hoy en día tiene que ser así, porque no tenemos tanta capacidad de escuchar. Pero bien pensadito y bien al corazón, y poco rollo. Bueno, a ver si lo hacemos bien al corazón. Bueno, también en los pueblos y culturas con menos recursos económicos existen tiempos de ocio, en África, por ejemplo, generalmente asociados a la religión y a la convivencia de la comunidad. En este sentido, la Iglesia debe trabajar activamente para ayudar al turista a recuperar el significado humano del descanso, de las vacaciones, de la contemplación de las bellezas naturales, el sol, el paisaje, que ayudemos también en nuestras catequesis, en nuestros folletos. Al fin y al cabo se trata de enseñar a contemplar un cosmos que a la vez que se descubre y admira, nos devuelve su grandeza espiritual. La belleza del arte, la belleza del cosmos, la belleza del ser humano. De los espacios, me gustaba aquello de la geografía espiritual, claro que sí. Y el ser humano en el centro, y abrirnos a ello. En el Camino de Santiago, que empieza desde Francia, y hay encuentros, no sé si ahora lo siguen teniendo, cuando estaba en La Rioja, se han tenido la Iglesia de Francia con la Iglesia en España, que está atravesada por el Camino de Santiago. Un monasterio en Francia, al sur de Francia, no recuerdo el nombre ahora, si es Comenge o algo así, allí han hecho una tal acogida del peregrino y una preparación de folletos, pero sobre todo de tiempo de acogida durante todo el día de esos frailes, que es de un beneficio espiritual increíble. Increíble. ¿Y cuántas veces lo he oído yo en el Camino de Santiago? La Rioja ya estaba a mitad camino casi, que decían, qué maravilla, cómo nos han atendido, cómo nos explicaban y nos daban tema para ir reflexionando cada día. Y se habló en aquel momento de hacer una aplicación para los móviles de manera que en cada etapa del Camino de Santiago por la mañana pudiese abrir la app, la aplicación, y tener allí un texto, una canción o algo para que fuese como una filacteria que te ayudase durante el día a ir saboreando lo que contemplabas y a ir saboreando el acompañamiento, la presencia del Señor. Yo creo que ahí tenemos que poner más imaginación para ayudar a todos los peregrinos. El turismo entendido como desplazamiento de las personas por motivos no de lucro o utilidad profesional, tiene multitud de rostros y posibilidades, desde la práctica turística más popular y familiar hasta la más distinguida y elitista. El abanico es amplio según el poder adquisitivo e intereses de los usuarios. Desplazamientos con medios propios a corta o media distancia, vuelos a destinos más lejanos, alojamientos en un camping o en hoteles de gran lujo, turismo cultural o religioso, turismo de evasión, incluso de la propia conciencia y un largo etcétera. En todos estos escenarios, la Iglesia puede aportar una colaboración creativa, principalmente a través de laicos que ofrecen o usan los distintos servicios turísticos. Ahí tenemos que preparar, tenemos que ayudar y que ellos mismos hayan hecho la experiencia de Dios, que no sean buenos solo transmisores, que ellos mismos lo vivan. Porque el hombre contemporáneo escucha más a los maestros, no, escucha más a los testigos que a los maestros. Y si escucha a los maestros es porque son testigos. Y a veces tenemos muchos maestros, pero poco testigos. Y ahí tenemos que empezar nosotros, sí. En todos los escenarios puede aportar la Iglesia eso que es genuino a ella.
No debemos olvidar tampoco la importante aportación de los ministros de la Iglesia, los sacerdotes, que en los templos más famosos y atractivos para los turistas acogen constantemente a estos peregrinos modernos. He visto sacerdotes que dicen, estoy en un pueblo pequeñito, no tengo mucha cosa que hacer, pero tengo una iglesia románica, tengo una ermita de no sé qué, y vienen muchos turistas, y yo me quedo allí toda la mañana, todo el día, hasta la hora de misa, acojo, oriento, escucho. ¡Qué bien! Y digo, mira, esos curas que dicen, no tengo nada que hacer en ese pueblo pequeño porque son todos muy mayores, pero tienes una iglesia de referencia, aprovéchala. A veces no aprovechamos lo que tenemos y buscamos otras cosas. En estos encuentros son una privilegiada ocasión para el anuncio del Evangelio y la propuesta del encuentro con Jesucristo. Todos ellos, laicos y ministros ordenados, son llamados a mostrar el rostro de una iglesia abierta, acogedora, atenta, maternal y afectuosa. Esta actitud provoca en muchas ocasiones una interpelación hacia lo sagrado en lo turista. Yo les digo a los sacerdotes en Barcelona, quizás una de las actividades más importantes hoy de un sacerdote es escuchar. Necesitamos mucho la escucha. Se ha multiplicado la cantidad de gente que pide, después de la pandemia, sobre todo, hablar con un psiquiatra o con un psicólogo. Y los curas hemos abandonado esa casita que se llama confesionario. Siéntate en el confesionario antiguo o moderno y escucha. Es que no vienen a confesarse, a lo mejor solo vienen a vaciarse. Ayúdale a hacer el itinerario. Es tan bonito esto, es un servicio tan bonito. Quizás lo tenemos que descubrir. Voy acabando, no te asustes. Ser iglesia en salida, tal como nos pide el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, es también dedicar esfuerzos a acoger al visitante ocasional, ya que nunca sabremos cuándo el Espíritu Santo tocará el corazón del viajero. Pide el Papa que la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras y sin miedo. La Iglesia del Evangelio, dice Evangelii Gaudium, la Iglesia del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. A nadie. Como ese joven que os decía al principio, la montaña, la catedral de Santiago, la búsqueda del discernimiento y encuentra a Dios. Ya es de la gran familia de los cristianos con un deseo de transmitir eso, ese gozo que él ha experimentado a otros. La pastoral del turismo debe abrirse a esta realidad y ser consciente de ello con disponibilidad y apertura de miras y evitar toda intransigencia o rechazo. El pueblo de Dios, que en otro tiempo fue generoso para edificar sus templos en medio de la gente, no debería dudar en promover lugares de encuentro y oración, de culto y evangelización en las áreas y regiones de gran afluencia turística. Es tarea de la Iglesia, en su condición de peregrina, ayudar a los turistas que nos visitan a descubrir su condición de peregrinos espirituales llamados a una nueva existencia eterna y definitiva. El impulso peregrino arraiga en lo más profundo de la conciencia de los hombres, cuyo destino no queda satisfecho con la mera evasión de un presente inmediato, sino que solo se satisface con el encuentro íntimo con Dios reflejado en la creación y en nuestros hermanos. Nos hiciste para ti, Señor, y mi corazón anda inquieto hasta que descanse en ti. Esa es la gran peregrinación a la que hacía alusión el cardenal Sandri. Al final es la peregrina. Somos peregrinos del infinito. Somos peregrinos hacia la patria celestial. Y ese horizonte se ha perdido. Creemos que todo acaba aquí. Y esas peregrinaciones, esos lugares turísticos, de alguna manera tienen que ser plataforma que recuerde que vamos hacia otro lugar. Somos conscientes de que la atención espiritual al turismo es una pastoral de frontera que debe ser atendida por agentes de pastoral turística cuidadosamente formados y que vivan una vida de comunión con Cristo. El encuentro, los guías, todos nosotros. Bueno,
yo vendo lo que a lo mejor no vivo tampoco en mi diócesis o no potencio, pero creo que esto es el camino y vamos haciendo pasos. Nadie llega al final, pero poquito a poco tenemos que ir por ahí. El encuentro turístico con el otro, en ocasiones no creyente, es una oportunidad de oro para el anuncio del misterio de Dios revelado en Jesucristo. Y acabo, conclusión. Si tenemos ocasión de disfrutar de un tiempo de ocio, de visitar y descubrir nuevos lugares, sepamos valorar y aprovechar esta maravillosa oportunidad. Estemos atentos a todo cuanto se nos presente y dispuestos a recibirlo como un regalo. El Papa Francisco, en su mensaje de este año para la Cumbre Mundial del Turismo Juvenil, nos invitó a aprovechar el tiempo de vacaciones para ser portadores de esperanza. En este sentido, debemos seguir ayudando a descubrir y experimentar la fuerza del llamado turismo solidario. Eso de la palabra esperanza, me imagino que Monseñor Fisichella ya dijo que el año 25, que será el de la esperanza, el jubileo de la esperanza, porque necesitamos más que nunca vivir la esperanza y transmitir esperanza. Ya está bien de agoreros del desastre. Estamos llamados, en medio del mundo y del desastre, a anunciar la esperanza. Como Jesús, desde la cruz, desastre, muerte, anuncia esperanza. Anuncia esperanza, la resurrección. Un turismo a países en vías de desarrollo que, además del noble deseo de conocer, invita también a salir al encuentro de los hermanos, especialmente de los más necesitados. Dicha experiencia de cercanía al pobre y al necesitado puede abrir al encuentro con Cristo. Y pobre es el que necesita comida, el que necesita cultura, pero el que necesita también la palabra de Dios. Manos Unidas, cuando se empezó a funcionar, el año 60, tenía el eslogan: queremos resolver las 3 hambres del mundo. Hambre de pan, hambre de cultura y hambre de Dios. Y esto es. Donde estemos, demos esa esperanza, demos esa respuesta a esas hambres que tiene el corazón del hombre. Y por último, invitemos a los fieles católicos a que cuando hagan vacaciones, las hagan con esta mirada penetrante que sabe descubrir en el otro la santidad ordinaria de vida escondida donde menos lo esperamos. ¿Será en un jovial camarero que nos atendió? Le miramos. A lo mejor él también tiene necesidad de ser escuchado y de ser reconocido y valorado. Quizás en un gentil guía turístico. Os cuento lo que me pasó cuando iba de cura jovencito, el primer viaje en mi vida a Roma con mi parroquia. Estaba harto ya del guía turístico, nos metía unos rollos. Y allí en la plaza del Quirinal, allí hablándonos, yo no sé dónde estaba ni qué hacía porque ya ni seguía. Y de pronto vuelvo en mí mismo y digo, pues si no le entiendo al guía. Mi grupo se había marchado, no me había enterado y estaba con un grupo japonés. Que el turista vigile bien a las ovejas también, no se les carríen, pero que estemos nosotros atentos también a agradecer al guía, aunque a veces sea un poco pesado o nos canse, y darle las gracias también por eso. Eso es también ayudar al otro. O se esconderá esa santidad y esa bondad en aquel laborioso artesano al cual adquirimos un souvenir. No cerremos en vacaciones nuestros ojos al contemplar cómo Dios actúa en los sencillos y humildes, como lo proclama la Virgen María en el Magnificat. Atrevámonos a descubrir la santidad lejos de casa. Muchas gracias.
Bueno, don Juan José se sienta ahí porque ahora le van a dar un micrófono, otro a los que necesiten hacerle algunas preguntas. Estamos excelentemente bien de horario, nos van a quedar un buen espacio para refrescarnos un poco antes del almuerzo, que va a ser en el claustro arriba donde almorzamos ayer, en ese lugar de ensueño donde almorzamos ayer. Claro que a don Juan José no le hagáis preguntas incómodas. Hagáis preguntas de aquello que le importa a un pastor, esencialmente, que es el Evangelio. Yo quisiera remarcar algunas cosas que usted ha dicho muy bien, magníficamente, hablar de la cultura del encuentro. Estamos enfermos de desencuentros, estamos enfermos de hostilidades que nos hieren y donde herimos a una sociedad ya sufriente. Necesitamos reforzar la cultura del encuentro, que en el fondo es la cultura del Evangelio. El Evangelio es siempre cultura de encuentro. Aun cuando nos rechazan, es siempre cultura de encuentro. Entre nosotros está Ana, que es responsable de peregrinaciones anglicanas y ha querido participar de este encuentro. Entonces, nos parece muy lindo. Esta tarde van a hablar dos leonas. No es como en la Biblia que los animales hablan. Estas son leonas porque tienen una garra y una fuerza enorme, que son Marifran y Marcela. Marcela, que es la responsable de turismo y trata. En la conferencia argentina han unido turismo y trata. Esa lacra que es la trata, ese insulto moral a la conciencia de la humanidad. Es un insulto moral a la conciencia de la humanidad. Y va a estar Marifran. ¿Dónde anda Marifran? Aquí. Por allá anda Marifran, que ya es de casa, es conocida en nuestra conferencia española. Ella lleva el tema de trata, una de un lado del océano y otra del otro. A veces un país emisor y uno receptor. Y claro que hemos querido poner sobre la mesa algunos temas importantes. Lo que llamamos el antiturismo, la negación del turismo. Eso que llaman turismo es la negación exacta del turismo, porque el turismo involucra la dignidad de la persona humana, y eso es la negación exacta de la dignidad. Y hemos querido llamar a don Manuel Pozoller, nuestro querido Manuel, este teólogo de Fuste, de la diócesis de Alicante, que nos hablara de la teología del descanso, o empezar a poner las piedras para hablar de una teología del descanso, que estamos tan atrasados en ese tema. Hemos hablado de la teología del trabajo, le metimos San José, el 1 de mayo, la Rerum Novarum, de todo, hemos dicho, el trabajo dignifica todo lo que... Pero del descanso, y yo digo, aquí los biblistas y los teólogos presentes, eminentes biblistas, eminentes teólogos, a un burro como yo, les pido que me corrijan, pero yo digo, en la Biblia nunca encontré que Dios inventó el descanso, que Dios inventó el trabajo. Dios bendice a quien trabaja, a quien se esfuerza, a quien se dedica, pero Dios es el inventor del descanso. Lo quiso para sí, lo quiso para la imagen de su semejanza. Y al mismo tiempo lo transformó en la mayor bendición. Y también la mayor amenaza. No entrarán en mi descanso o entrarán en mi descanso. Es la mayor bendición. Por otra parte, el corazón, usted habló del domingo, que en España alguno me decía, el domingo ya no es el día del Señor, parece el día del chándal. Entonces, o el día del jogging, o de la tuta sportiva, pero para los italianos, parece que fuera eso. Bueno, es el único día con nombre en la Escritura, y a manera de los portugueses que llaman al domingo el día del Señor y después el resto de los días, o la primera feira y después el resto de los días simplemente tienen número. En español los llamamos con nombre, pero en la Escritura el único día que tiene nombre es el día del Señor. Bueno, y claro que a Monseñor Fisichella le hemos hecho una gracia muy grande porque no le hemos cobrado el copyright. Porque cuando con don Julián nos reunimos y estábamos buscando un lema para este congreso y salió turismo y peregrinación, yo propuse caminos de encuentro. Y don Julián dijo, no, pongamos caminos de esperanza, porque Dante Alighieri habla en el canto de Beatrice de recuperar la esperanza o de retomar la esperanza en Santiago. Entonces, turismo y peregrinación, caminos de esperanza. De 4 palabras, 3 hablan de Santiago. Camino, peregrinación y esperanza. 10 días después sale Monseñor Fisichella con el jubileo a decir que éramos peregrinos de esperanza. Entonces aquí le dijimos que le perdonamos el copyright. Bueno, ya estamos listos. Después de esta pausa así de telonero que hago, y preguntad tranquilamente, no preguntéis por los futuros nombramientos episcopales, porque de eso el cardenal no puede hablar.
Preguntad cosas buenas y que nos sirvan a todos. Gracias. Ecco, sono Don Daniel. Quería hacerle una pregunta en relación al tiempo y al futuro. Prima que nada le agradezco su exposición, que me gustó muchísimo. Vivimos un momento en que la información que nos llega a través de los social y de los teléfonos nos aplasta en el presente. No es una información que nos abre al futuro, mas nos aplasta en el presente. Y de consecuencia, el viaje, uno cambia de lugar, pero no viaja. Y uno no ve. Y tampoco ve el futuro. ¿Cómo hacer para mostrar a la gente el futuro? Es un poco desde su experiencia de obispo y de pastor. Bueno, se oye, ¿verdad? Sí. Es una pregunta muy amplia que a lo mejor tendríamos que dedicarle una sesión, ¿verdad?, para eso. No, así a bote pronto y como cura de parroquia y como pastor de una diócesis, y el trato con la gente, yo creo que estamos perdidos hoy en día en nuestra sociedad en 1000 cosas a la vez. Y no tenemos sosiego para pensar. Yo digo, en un ámbito como el nuestro, primero, ¿por qué no empezar? Voy a dar una especie como de receta médico. Empiece usted el día poniéndose en silencio delante de Dios, en silencio delante de usted mismo. Esto lo hemos perdido. Empezamos ya excitándonos por la mañana, con el despertador, las noticias, las no sé qué. Nos vamos corriendo a desayunar, corriendo al tráfico. Sosiéguese, sosiéguese. Que el mundo seguirá con o sin usted. Eso por una parte. Segundo, esto es una cantinela, yo digo lo de la oración, ¿cuánta gente hacemos? Yo les digo a la gente, ¿usted qué hace por la mañana? Y dice, yo hago un rato de gimnasia, digo, yo hago yoga todas las mañanas. ¿Y cuánto rato? Digo, unas 2 horas. Y va al gimnasio, digo, no, en la capilla de mi casa, 2 horas con la Eucaristía, el breviario, un rato de oración. Es el yoga espiritual que te serena y te deja ya preparado para coger lo que venga. Segundo, el otro, el hermano con el que te vas a encontrar en la calle, que te vas a encontrar en el metro, que te vas a encontrar en el atasco o en el trabajo, no es un enemigo, no es un adversario, es tu hermano, tan necesitado como tú de escucha y de atención y de valoración. Mírale positivamente, por muy cantamañanas que sea. Por muy enemigo tuyo porque te ha hecho alguna trampucia durante el día anterior, pero es tu hermano y trata de ver el rostro de Dios. Yo creo que sí, eso, entonces vemos el mundo de otra manera, de otra manera. Y entonces vemos con más esperanza la vida, porque es que si no, nos encerramos y nos deprimimos nosotros mismos y cada vez nos sentimos peor y actuamos con más agresividad ante nuestra sociedad, y para aplacar esa agresividad pues acudimos a cualquier cosa que todavía nos excita más, que si la bebida, que si el ocio, que si el no sé qué, que si el correr, y no encontramos paz. Y si no hay paz no hay esperanza. Yo creo que son virtudes que van unidas, la paz y la esperanza. Yo creo que van, cuando uno está en paz y uno le insulta y dice, ¿y a mí qué? Si no me conoces. Las páginas web que ponen verdes a los obispos, y vas a los cardenales, y vas al Papa. Y, pues si hicieses caso, yo digo, si no me conocéis, si yo cuando os leo a vosotros, que no os leo,
pero cuando os leo habláis de otro que yo no conozco. Este no es Omella, que yo conozco, pero bueno, me ponéis ese San Benito y no me quita la paz. Y como no me quita la paz, no me quita la esperanza, porque si no, estaría ya en el manicomio. ¿Me explico? No sé si le he respondido bien, pero yo creo que ese sería un elemento importante, facilito, para empezar. Luego se puede hablar de más cosas, pero había otra pregunta. Buenos días, monseñor. Soy Francisco Rivero, periodista de turismo, y le pregunto como presidente de la Conferencia Episcopal Española, que es la máxima autoridad, grito mucho cuando puedo, ¿qué debería hacer la Conferencia Episcopal Española para que los sacerdotes, los párrocos de los pueblos pequeños o de lugares turísticos se encuentren con el otro y le den una especie de referencia filosófica de que el turismo no es correr, 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 no es un bienestar, sino un bien ser? ¿Qué podría hacer la Conferencia Episcopal Española con todos esos sacerdotes y párrocos desde el punto de vista turístico? Muy bien. Bueno, a la Conferencia Episcopal se le atribuye todo, como al sindicato de no sé qué o al gobierno de no sé cuántos. Aquí el presidente de la Conferencia Episcopal es el que coordina a todos los obispos. Es un elemento de coordinación, no de imposición ni de marcar. Pero en eso tiene usted razón, decir, eso es una asignatura pendiente, entre otras cosas, porque el mundo va evolucionando tan rápidamente que los pobres formadores de seminarios, los pobres formadores y los profesores de teología, así como en la universidad civil, también para formar para maestros y para cualquier otra profesión, no van al ritmo, siempre vamos detrás, porque la vida va más deprisa que la reflexión que nosotros hacemos y los libros que editamos. Pero yo creo que esa es una asignatura que podríamos introducirla, que es cómo ayudar en esos pueblos pequeños pues a convivir, a estar. No es fácil, porque hay muchos elementos, aparte de la escucha, aparte de lo que dice usted del turismo, que es decirlo, explicarlo, pero es que también está cómo adaptarse en un mundo rural, que la mayoría de estos chicos a lo mejor que se están preparando para ser sacerdotes vienen de una ciudad, no conocen, no se han adaptado bien al mundo rural. Pues es todo un esfuerzo que tenemos que ir haciendo, pero eso la vida nos lo va pidiendo y si hay generosidad, pues se va encontrando solución. Lo que pasa es que a veces cuando hemos encontrado la solución ya se han muerto unos cuantos turistas, pero vienen otros detrás, vienen otros. Y siempre llegará la solución. Lo importante es hacer camino, abrir procesos, como dice el Papa. Yo creo que eso es muy bonito. La solución no llega, pero abrimos el proceso y poco a poco, y los sacerdotes jóvenes seguro que lo aprenderán y lo harán mucho mejor que lo hemos hecho ya los viejos. En otras cosas no nos llegarán ni a la suela del zapato, pero en otras nos superarán. Pero es así, es así. Yo creo que vivir con esa alegría y con esa confianza de decir, este cura no lo hace bien, pero el que viene detrás lo hace mejor. Ya está, cuida poco. Pero ese es un tema que yo creo que tenemos que tomar en cuenta y para esto tenemos un departamento que es la pastoral de movilidad, de turismo, en la Conferencia Episcopal, donde tenemos un buen presidente, donde tenemos un grupo de obispos que están allí y algunos directores del secretariado o de la comisión que lo hacen muy bien y ellos nos irán ayudando. No el presidente de la Conferencia Episcopal, que no lo puede hacer todo. Otra pregunta. Gracias, gracias. Bueno, buenos días. Gracias por sus palabras. Soy Fernando Castro de la diócesis de Ourense. Y mi pregunta iba en relación a la anterior y mi experiencia personal es que observo que los sacerdotes tienen una venda en los ojos. No ven esta acción pastoral como una oportunidad de nueva evangelización. Y me gustaría que nos diera un consejo para que nos escuchen con el corazón, para que nos escuchen y para que nos abran las puertas y nos ayuden a atender a todas las personas que nos visitan diariamente en nuestras parroquias y en nuestra diócesis. Muy bien. Permítame que responda un poco a la gallega, dándole la vuelta. Estamos en Galicia. Cuando yo estaba de cura de joven en la parroquia, venía el vicario general y nos decía a los curas jóvenes, mirad, yo os entiendo, os mandamos tantos papeles del obispado, unos de catequesis,
otros de ecumenismo, otros de no sé qué. Y todo lo tiene que hacer el cura. Y de hacer una cosa, todos los papeles que recibáis, ir poniéndolos encima de la mesa. Y al final del año, pesarlo. Veréis cuántos kilos de papel malgastados que no sirven para nada, porque no lo puedes hacer todo tú. Ves que si vais hasta aquí, desde faena, y entierra a los difuntos, da catequesis de primera comunión, y ahora tienes que hacer la reunión de no sé qué. Bueno, usted, solo faltaba el sínodo de los obispos, del Papa, solo faltaba el encuentro de cristianos laicos en España que nos lanzan a una nueva actividad. Es decir, todos creen que su departamento es el más importante. Dicho esto, en plan de broma, pues ¿qué hay que hacer? Pues poquito a poco, esto es como todo, pues que allí donde estás con el cura charlando, hablando, pues darle, a ver si coge la sensibilidad. Todos no valemos para todo también. Hay médicos de medicina general, pero que no lo solucionan todo, pero te envían al especialista. Bueno, pues en la Iglesia tenemos que hacer igual. El cura os anima y ahí estáis los laicos y vosotros sois los que metéis, y no tiene que hacerlo todo el cura, porque pedírselo todo al cura es reventarlo y quedarnos cada día con menos curas. No, ayudamos. Alguno pues es especialista en eso y te puede ayudar, y si no, pues no te molestes tanto, no te preocupes. Con que el cura sea santo y bueno, vosotros le ayudáis en las áreas donde él no llega, y ya está. Y así hacemos una iglesia, pueblo de Dios, donde cada uno asume su responsabilidad, porque todos somos sacerdote, profeta y rey. No solamente es el cura, cada uno de distinta manera, ese servicio a la comunidad, y cada uno lo hace. Por eso contar con seglares, que hay muchos profesores preparados en historia, en arte, meterlos allí, y no hace falta que lo haga el cura. Ahora, que haga una experiencia de Dios, y ahí sí que puede ayudar el cura. Que haga una experiencia de ejercicios espirituales, o de cursillos de cristiandad, o de Maús, y se encuentra con el Señor y este ayuda. O sea que, muy bien. Más preguntas fáciles, que estas son fáciles. Las complicadas no me las deis. Vale, pues ya está. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias por venir. Yo siempre me pregunté, como sacó en alusión el viaje de los japoneses, ahí el grupo de los japoneses que quedó, yo siempre me pregunté a quién le hacían ver todas las fotografías que sacan. Para mí es un gran interrogante que espero que en la vida eterna, y después a quién se las muestran cuando vuelven, porque martirizan a los parientes, porque es un ping-pong de fotografías que, bueno, don Juan José, primero, gracias de corazón. Sabemos que su agenda está más ajetreada que la maleta de la Piquer. Entonces, la Piquer, para quien no sabe, Conchita Piquer era una cantante española que cuando se quería decir que algo viajaba mucho por el mundo, se decía la maleta de la Piquer. O sea que no tenía, ayer estaba en Roma, hoy está aquí, ha cortado estas horas con mucho esfuerzo, tomando un viaje de ida y de regreso en el mismo día. Esta tarde regresará a Barcelona para compartir este momento con nosotros. Bueno, mil gracias de corazón. Al suyo, gracias.